Shalom, les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida y maestra de Teshuva TV. Y hoy continuamos con el tema de la vez pasada que era ¿quién es Yeshua de Nazaret? Y estábamos hablando sobre Torah en la montaña, Mateo capítulo 5 y 7, y esta es la parte 2 de lo que habíamos comenzado la vez pasada. Y recuerden que habíamos dicho con respecto a la vez pasada sobre la Torah en la montaña, que no es otra cosa que el Sermón del Monte, que dijimos que Yeshua está interpretando, cumpliendo la Torah, no está añadiéndole o quitándole, ni está abrogando, no destruyendo. Yeshua discute las interpretaciones que fueron antes dichas y las de él basadas en la verdadera esencia de la Torá, o sea, el corazón de su Padre Celestial. Y ahora tienen que ellos decidir a quién van a seguir respecto a la interpretación de la Torá. Yeshua sube a un montaña, que viene representando la montaña cósmica, que no es otra cosa que un portal, que el punto conector entre el cielo y la tierra, así como lo fue el monte de Sinaí. Se sienta a enseñarle a sus discípulos o sus talmidim como maestro, como rabino, enseñando lo que se llama halajá, que es cómo caminar en la Torá. Si lo vas a seguir como talmidim, tienes que caminar como él camina, conforme al reino de su Padre Celestial. Yeshua es el mensajero real del rey. Y otros nombres que se le dan es Sar Hapanim, o sea, el príncipe de las caras, Metatrón, Memra, Logos y el Verbo. Su autoridad y presencia es idéntica a la del Padre. Por lo tanto, Yeshua es la imagen verdadera del Padre. Así que vamos a continuar con Mateo del capítulo 5 al 7. Y me he tomado tiempo en explicar esta parte porque en esto es que se basa toda la enseñanza de Yeshua en los años que él estuvo ministrando en la tierra. Y habíamos quedado, si ustedes por favor tienen su Biblia, vaya conmigo al capítulo 5 de Mateo, comenzando en el verso 21. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y yo os digo, casi todas las traducciones, no importa el lenguaje que sea, aquí en el español dice, pero yo os digo. Lo malo de usar la palabra pero es que indirectamente da a entender que lo que antes fue dicho está obsoleto o está incorrecto o no se debe atender. Pero realmente lo que Yeshua dice, y yo digo, en otras palabras, él no está anulando lo que anteriormente se había dicho, las interpretaciones anteriores que se habían dado de la Torá por diferentes rabinos, por diferentes maestros, sino que él dice, pero ahora yo digo, y tampoco el pero, sino que Yeshua dice, y yo digo. ¿Por qué? Porque está permitiendo que las personas puedan comparar las interpretaciones previas, o sea, el halajá previo que se había dado con respecto a la interpretación de los mandamientos, de los 613 mandamientos o de la Torá. Y Yeshua dice, y yo digo, y dice así, verso 22, y yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Varias cosas que tenemos que ver aquí. Primeramente, quizá para nosotros, el que uno le diga necio a una persona o el que uno le diga fauto o lo que sea, quizá no es nada, pero en aquel entonces recuerden que esto es una cultura de honor y vergüenza. El decir estas cosas en público, recuerden que estas son cosas que se dicen en público, necio o fautuo, eran cosas que se podían llevar a corte, que se podían traer al Sanedrín para que hicieran juicio.
Y a veces, si el juicio salía favorable a quien se le dijo estas palabras, el que las dijo tenía que pagar una multa. Y habían cosas que se decían que eran tan ofensivas que la persona podría ir hasta la cárcel. Entonces Yeshua le está diciendo, si recuerdas que tienes algo con tu hermano, si hablaron cosas, palabras ofensivas el uno con el otro, o alguien se ofendió, es preferible que primero te reconcilies con esa persona antes que vengas de traer una ofrenda delante del altar, o sea, al templo. O sea, en otras palabras, Dios como Padre puede perdonar todo tipo de perdón si a Él le place. O sea, el perdonar está en Él, esa es parte de su naturaleza. Pero el perdonar entre hermanos tiene que ser entre hermanos mismos. Y dice, si tienes algo con tu hermano, no vengas al altar. Porque si no perdonas a tu hermano, como más adelante le va a dejar saber, que entonces Dios no te va a perdonar a ti. Qué importante esa relación de que no haya ofensas ni entre nosotros mismos, con nuestros hermanos, con ninguna persona, y mucho menos con el Padre. Entonces dice, reconcíliate primero. Verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Por qué? Porque muchas veces eran multados. Si lo que se hablaba, la ofensa era públicamente tan deshonrosa que la persona podía ir a la cárcel. Otra cosa, cuando dice aquí que con respecto al infierno, lamentablemente la interpretación que se ha dado no es infierno, por ejemplo, el infierno de fuego que va a ser en el último juicio. No está hablando de esa condenación, no está hablando de infierno eterno. Está hablando que en aquel entonces el valle de Gihón o Gehenna en algunos sitios era el lugar donde antiguamente los judíos practicaban sacrificios al dios Molec. Y entre las cosas que ellos hacían era ofrendaban sus niños, los quemaban como una ofrenda a este dios. Y ese lugar se vino a conocer como si fuera un infierno, en el sentido que ahí se hizo tanto daño, se hizo tantas cosas, idolatría en contra de Dios, que llegó el momento en que luego ese lugar era donde botaban la basura, las cosas que no tenían valor, la echaban ahí, las quemaban ahí. Por lo tanto, está dando a entender que vas a ser desechado de un lugar que lo que se desecha ahí es algo que no tiene valor y es quemado. O sea, le está dando, es como una explicación extrema en el sentido de que para darle a entender cuán importante el poder perdonar ofensas, el poder arreglar y reconciliar con nuestro hermano antes de ir al altar o antes de ir ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se consideraba en aquel entonces una ofensa de palabras a otra persona, era asesinato del carácter del individuo. Recuerden que en este entonces el honor y vergüenza son muy importantes, sobre todo en público. Y si en público se dicen ofensas, se le puede culpar al que está hablando estas ofensas, que está asesinando el carácter del individuo. Por eso Yeshua hace la halajá o la interpretación que va más allá de lo que antes se había dicho. En el verso 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, y yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, de nuevo al valle de Gehenna, o al valle de Ginón, no al infierno de condenación eterna, sino en ese momento. Y dice, el verso 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, al valle de Gehenna. Recuerden, pasa que en el griego lo traducen de una forma que luego al español y al inglés lo traducen como infierno, y no es el infierno que
del cual hemos sido enseñados en otras instituciones religiosas. No es ese infierno. Y además el judío no cree en el infierno. Esos conceptos no son realmente bíblicos y hasta cierto punto, sino infierno en el sentido de condenación eterna después del juicio del trono blanco, no en este momento. Pero lo que Yeshua le está diciendo a las personas, que no necesariamente el acto físico de adulterio es malo y que va en contra de la Torah, sino que si ya en tu corazón tú has codiciado a una mujer, tú has codiciado y has tenido pensamientos lascivos en contra de un individuo, ya eso es como si hubieras cometido el acto como tal. ¿Por qué? Porque recuerden que toda intención, que toda acción primero comienza en el corazón. Del corazón pasa el pensamiento y ese pensamiento sigue dándole, hasta que comienza a pensar cómo lo voy a llevar a cabo. Por lo tanto, Yeshua está yendo más allá de lo que se había interpretado anteriormente. Dice, desde que comienza en tu corazón, ya tú estás rompiendo el mandamiento. ¿Y por qué habla de que si tu ojo derecho, recuerden que el lado derecho del cuerpo es considerado el lado que tiene que ver con justicia, con rectitud, con las cosas buenas. Por lo tanto, habla del ojo derecho, si tu ojo derecho está en ocasión de caer, o si tu mano, lo que tú ves, tus acciones. ¿Por qué? Y no es que está diciendo que literalmente lo haga, sino lo está poniendo como un extremo, como un ejemplo de un extremo. ¿Por qué? Para dar énfasis a cuán importante es esto que el individuo está cometiendo. O sea, en otras palabras, esa falta es tan y tan grande que sería preferible que sacaras tu ojo o que te cortaras la mano. O sea, para darle énfasis de cuán importante es evitar esto. ¿Por qué? Porque la severidad de este pecado daña tu alma. O sea, Jesús lo que está tratando de enseñarle, que cosas así dañan tu alma. Son cosas que se dicen o se piensan en secreto, que la gente dirá, pues nadie lo sabe, pero Dios Padre lo sabe. Dios Padre lo sabe. Dice, no dañes tu alma con pensamientos de esa manera. Y luego habla en el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, aquí debería decir por causa de adulterio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que estaba pasando en aquel entonces, que es lo que Yeshua tiene en contra de muchos de los fariseos y saduceos, es que ellos se separaban de sus esposas. Recuerden que el divorcio en este tiempo, y no tan solo en este tiempo, en el mundo el judío lo hace así. Primero, el divorcio tiene dos fases. La primera parte es separación y luego una carta legal de divorcio. Es una carta dada por los jueces. Y lo que estaban haciendo en este tiempo las personas, los hombres, era que por cualquier razón se separaban de su esposa y se buscaban otra. Y nunca le daban la carta de divorcio. Por lo tanto, la señora no podía casarse de nuevo porque no había recibido el divorcio. Entonces, si ella quería seguir su vida, tener otro esposo, y si no le daban la carta, pues entonces dice, pues no me va a dar la carta, pues yo entonces como quiera voy y me caso. Y el hombre, el ex marido, la estaba haciendo a ella caer en pecado de adulterio. El que se casara con ella, entonces también caía en un adulterio, porque legalmente no había habido una carta de divorcio. Otra cosa que en este tiempo, recuerden que hay dos casas de pensamiento, dos casas que interpretaban la Torah. Está la casa de Hillel y está la casa de Shammai. Y la casa de Hillel en este entonces había interpretado el mandamiento con respecto al divorcio, que el hombre se podía divorciar de su esposa por cualquier razón. Si le quemó el arroz, si ya no le gusta cómo se ve, si está muy gorda, si está muy flaca, está muy fea, se busca otra. Pero Shammai decía todo lo contrario, que por lo único que un hombre podía divorciarse de su esposa era por causa de adulterio. Y aunque aquí en esta traducción dicen fornicación, no es fornicación, porque fornicación en esta época, en este tiempo, tenía que ver con actos de sexualidad dirigidos a dioses para fertilidad. Eran ritos de fertilidad. Fornicación estaba asociado con acto sexual
en los templos de dioses paganos que buscaban, las personas deseaban, eran ritos de fertilidad. Eso es lo que fornicación significa, no adulterio. Adulterio era cuando ya personas casadas tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y de nuevo, Yeshua hace de nuevo énfasis que no estaba bien, que por cualquier razón no se podían divorciar, tenía que ser por realmente adulterio, realmente que la mujer había tenido relaciones con otro individuo fuera del matrimonio. Y estas cosas no eran condenaciones en el momento de condenación final, o sea, no tiene que ver con el juicio final, sino que estaba hablando Jesús de los secretos pecados del corazón, cosas que nadie puede ver, pero que el individuo las tiene en su corazón, está pensando hacer. Y Yeshua dice, no está bien porque mi Padre sabe lo que hay en tu corazón. En el verso 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás a Yahweh tus juramentos. Y yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Elohim, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Por qué Yeshua hace esto? Porque recuerden que en esta cultura, en este tiempo, cuando se hacían juramentos, se hacían en el nombre de su Dios, en este caso de Yahweh. Entonces, para ellos evitar usar el nombre de Yahweh, usaban otras referencias como cielo, por no decir Yahweh, o decían, o por la tierra, o sea, la tierra de Israel, por no decir Yahweh, y decían Jerusalén por no decir Yahweh. O sea, esto eran sustituciones del nombre de Yahweh. Pero el problema es que hacían el juramento y luego cuando venían a hacerle cuenta de por qué no había cumplido el juramento, ellos decían, ay, pero fue que yo no juré en el nombre de Yahweh. ¿Okay? Usaban otra cosa, otro nombre, Jerusalén o lo que el cielo o la tierra de Israel, lo que fuera, en sustitución del nombre de Yahweh. Pero como cuando venían a pedirle cuenta de que no habían cumplido el juramento, pero fue que yo no hice el juramento en nombre de Yahweh, pues no tengo por qué cumplirlo. O sea que le buscaban la vuelta de cómo salirse del juramento. Y recuerden que juramento, la definición de juramento es lo siguiente, porque la diferencia entre juramento y voto, juramento. Un juramento apela a la autoridad de Dios y él como testigo. Por eso era importante que en aquel entonces la gente hacían juramentos en nombre de sus dioses. Pero un judío tenía que hacerlo en nombre de Yahweh. Y ellos, por no pronunciar el nombre, usaban otra cosa, el cielo, la tierra, lo que fuera. ¿Por qué? Porque Yahweh, un juramento, se apela a la autoridad de Elohim. Y él es el testigo. Entonces, si no cumplían, estaban diciendo que entonces la autoridad de Yahweh no existía. Un voto es personal. Un voto te obligas tú mismo a hacer u abstenerte de algo. ¿Okay? Cuando haces un voto es porque tú mismo te estás obligando a hacer u abstenerte de hacer algo. Un ejemplo, otra forma de decir voto, una promesa, una obligación, una prohibición, como el voto de Nazareo, que es que tú mismo haces un voto y te prohíbes de comer cosas que tengan que ver con la uva. Tienes que dejarte tu pelo largo y después que pasa el tiempo de la promesa, entonces tienes que ir al templo y hacer una serie de ofrendas para cumplir tu voto. Y recuerden que Yeshua lo que está haciendo es trayendo halajá de respecto a la Torah, porque antes las personas cuando hablaban de interpretación decían, pues, porque el rabino tal y tal decía esto respecto a tal cosa, o el rabino tal y tal decía esto respecto a esta otra cosa. Y siempre habían interpretaciones que usualmente, por ejemplo, Hillel y Shammai eran dos rabinos famosísimos
y cada cual tenía su escuela en el sentido que tenían sus talmidim, sus discípulos, y los que seguían a Shammai, pues, estaban de acuerdo con todo lo que Shammai decía. Los que seguían a Hillel estaban de acuerdo con todo lo que Hillel decía en términos de interpretaciones de la Torá. Y Shammai y Hillel siempre estaban en oposición. Hillel decía 2 y Shammai decía 4. Hillel decía 5 y Shammai decía 7. O uno decía negro, el otro decía no, que es blanco. O sea que nunca estaban de acuerdo. Por eso habían dos casas, dos casas que interpretaban la Torá de diferentes maneras. Entonces viene Yeshua a decir, y yo digo, entonces él trae una interpretación también, pero en el caso de Yeshua, él no se pasa diciendo, porque el rabino tal y tal dijo, sino que él dice, y él está diciendo conforme al rabino principal, al maestro principal de Yeshua, que es el Padre Celestial, él está hablando conforme a como el Padre le enseñó a él. Y en el verso 38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y yo os digo, no resistáis al que es malo. Y aquí hay un montón de cosas. Primeramente, ojo por ojo y diente por diente no es venganza, no está hablando de venganza. Porque me hiciste esto, pues yo te voy a hacer lo mismo. Cuando habla de ojo por ojo, está hablando de restitución equitativa. O sea, y da el ejemplo de ojo, de diente, del pie, o sea, en otras palabras, el valor de un ojo, si alguien pierde un ojo, el valor de un ojo, lógico, que el valor de un ojo es difícil calcular, pero vamos a suponer que se le puede calcular un valor. Pues entonces el individuo que causó la penalidad o el pecado en contra del otro individuo que tenga que ver con el ojo, no es que entonces el que fue ofendido tiene que sacarle el ojo al otro, sino que la paga tiene que ser una restitución equitativa. Ok, si tu ojo pues tiene un valor de $100,000, pues yo tengo que venir y pagarte los $100,000, que es el valor que tú le diste a tu ojo. O sea, es de restitución equitativa. ¿Por qué? Para que no hubiera abuso. Para cuando se hiciera restitución no se le diera menos del valor de aquello que tenía que ser restituido. Y tampoco el abuso para que aquel que estaba pidiendo restitución pidiera más allá de lo que valía lo que tiene que ser restituido. Entonces, cuando dice no resistáis al malo, en el sentido es no te opongas para tomar venganza, no te opongas para ser tú el que toma venganza. Porque sabemos que el que toma venganza, cuando confiamos, es nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro Rey. Por lo tanto, dice, no resistáis al que es malo antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte al pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Así que lo que Yeshua está hablando es de límites de restitución y daños impuestos por corte. El castigo tiene que ser equitativo y justo. Y estas son situaciones personales. No está hablando de situaciones cuando son en términos de comunidad. Son asuntos personales. Por lo tanto, es no tomar asuntos legales en las propias manos del individuo. Si alguien te hace algo, no venga y tome venganza tú mismo. Llévalo a corte y que la corte decida cuál es la justificación o la restitución equitativa. Y cuando habla de que si te dan en la mejilla, también tiene que ver con honor y vergüenza. Porque habiendo forma de dar la mejilla y cada cual tenía un significado diferente. Uno era un reto, te doy en la cara, si se da con el frente de la mano, se daba en la cara, era un reto, te estoy retando para que tú defiendas tu honor. Y si te daban de la otra forma, que te daban con la palma de la mano, te estaba poniendo en vergüenza, te está diciendo que tú eres menos que yo. Entonces Yeshua está diciendo, pero no te preocupes de tú mismo tomar venganza, si te puedes defender en una forma justa, delante del público, hazlo, pero no lo hagas en términos de venganza. Entonces le dice, es preferible que tú muestres humildad y dejes las cosas en manos de Dios, que Él va a resolver para ti.
Entonces, cuando hablaba de pleito y que le quitaban la túnica, dice, pues déjale también la capa. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que hicieras venganza, tomaras venganza, o te levantaras en pleito, o te levantaras tú mismo a tratar de defenderte. Y Dios le dice, dale la capa. ¿Por qué? Porque ellos no esperan eso. Ellos no esperan eso. O sea, si vas a ser un discípulo de Yeshua, tienes que mostrar integridad, justicia y honor. Porque Dios es el que va a tomar venganza por ti. Y recuerden que esto es a nivel personal, no estamos hablando de a nivel comunidad, de comunitaria. Entonces, cuando te decían, si te piden que lleves una carga por 1 milla, ve con el 2. ¿Por qué? Porque aquel entonces los soldados romanos tenían la mala costumbre de agarrar a cualquier judío para que le llevaran toda su carga, como si fuera un esclavo, como si fuera un burro. Y lógico, eso era una forma de humillar al judío. Entonces, ¿qué espera el romano? Pues que le lleves 1 milla, pero tú, como discípulo de Yeshua, le dices, no te preocupes, yo la llevo dos. Y el romano dice, pero ¿qué es esto? Esto es diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno trata, paga con bien a aquel que te ha hecho mal, en algún sitio de su corazoncito, de su mente, va a decir, caramba, la verdad que este individuo tiene integridad, la verdad que este individuo es más recto que yo, la verdad que este individuo merece mi respeto, porque yo lo he humillado, yo lo he maltratado, sin embargo, me trata bien, me paga con bien, el mal que yo le he hecho me paga con bien. Y que eso es lo que Yeshua espera, que uno haga. Y cuando dice el que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses, no estás hablando de dar todo lo que tienes. Tenemos que entender bien lo que dice. Si puedes dar caridad, da caridad. Y si aquel que te pide prestado, tú le prestas. Y lógico, si un hermano judío, no le cobras interés, porque eso es lo que dice la Torá. Y le das prestado. Pero también lo que las personas tienen que entender, que no es a cualquier persona, el que viene abusivamente a siempre estar pidiéndote prestado y nunca te paga, a ese individuo no, porque está abusando de ti, realmente no tiene necesidad. Tienes que tener discernimiento y sabiduría para saber cómo lidiar con las personas. Si te piden prestado porque hay una necesidad, pues le prestas, pero no le cobre intereses. Pero si una persona que lo está haciendo abusivamente una y otra vez, mira, olvídate de ese individuo. O si alguien que tiene realmente una necesidad y quieres darle algo, te pide y le das por caridad, porque sabe que realmente tiene una necesidad. Pero aquel que no tiene realmente necesidad, que puede trabajar o puede hacer con otra cosa, a ese no. A ese no, ¿por qué? Porque entonces, como decimos en Puerto Rico, te cogen de mango bajito. El abuso, hay que tener sabiduría y entendimiento cómo lidiar con las personas conforme a la Torah. Y solamente se le da caridad y préstamo a aquellos que realmente necesitan. Porque si vamos a ver que dice aquí de que no tomar venganza, no voy a leer estos versículos porque no quiero tener tiempo para tratar de terminar completamente estos capítulos. Si usted va a Lucas 22, verso 36, a Yeshua cuando envía a sus apóstoles, sus discípulos, le dice que se compren una espada, que se defiendan cuando tengan que defenderse. No, esto que Yeshua está diciendo no es que uno sea tan pacifista que cojan a uno de idiota todo el tiempo, pero uno tiene que tener discernimiento cuando se defiende uno y cuando deja las cosas en manos de Dios, cuando realmente uno puede dar prestado y cuando uno hace caridad. Todo con discernimiento y entendimiento, porque tiene que ver con justicia, con equidad, no con abuso, ni que abusen de uno, ni que uno abuse de nadie tampoco. En el verso 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué Yeshua dice esto? Porque recuerden la época que estamos. Estamos en el primer siglo y ellos están bajo dominio de los romanos. Y los romanos fueron bien abusivos con el pueblo judío.
Y había un grupo de judíos, creo que en español, celotes, que querían quitar el gobierno romano a fuerzas de violencia, con guerra. Entonces, porque ellos veían al romano como enemigo de ellos. Y Yeshua les dice, esa no es la forma de lidiar con el romano. Esa no es la forma de lidiar en el reino de mi Padre. No es con violencia. Dios se encargará de eso. Entonces le dice, ora por ellos, que haya un cambio en sus corazones. Bendícelo. Primero que nada, que no van a esperar eso de ti. Si te maldicen y te maltratan, y tú los bendices, o tú les das agua, o tú los ayudas, ellos van a pensar, caramba. Entonces, posiblemente cambien su actitud para contigo y comiencen a tratarte bien. ¿Por qué? Porque Yeshua está diciendo que el sol sale para todos. La lluvia sale para todos, tanto justo como injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pues, sed pues vosotros perfectos, que en hebreo es la palabra tamim, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y él está hablando de interacción individual. Tú mostrarle dignidad a aquel que te muestra o que te maltrata. Y tú no trates, no pagues de la misma forma. Muéstrale que a pesar de que te trata mal, de que a pesar de que él se considera tu enemigo, sigue siendo un ser humano y merece dignidad. Pero recuerde que estos son interacciones individuales, no como comunidad. Porque si comunidad vienen a causar una matanza a todos los judíos, el judío tiene derecho a defenderse como comunidad. ¿Okay? Por lo tanto, hay que tener discernimiento de cómo uno reacciona ante ciertas cosas. Si es individual con uno mismo, la situación es personal, ora. Bendice al individuo que te está maltratando para que haya un cambio en su corazón, pero no pagues mal con mal, sino con bien, para que vean la diferencia de quién tú eres, en quién tú eres. ¿Okay? Tiene que ver con dignidad como ser humano, tiene que ver con la integridad en Yeshua. Y luego en el capítulo 6 de Mateo, Yeshua comienza a hablar sobre 3 cosas que en aquel entonces, aquella cultura, tenía que ver con honor y vergüenza. Y no tan solo con eso, tenía que ver con 3 cosas que se consideraban que eran características de una persona piadosa, Entre las cosas que ellos hablaban que eran respecto a la piedad, era la limosna, la oración y el ayuno. Y estas 3 cosas también los rabinos interpretan que están asociados con el Shema, porque ellos dicen que la limosna tiene que ver con las fuerzas, la oración tiene que ver con el corazón y el ayuno tiene que ver con el alma, porque recuerden que en el Shema confesamos que amaremos a nuestro Dios, a nuestro Elohim, con nuestras fuerzas, con nuestro corazón y con nuestra alma. ¿Y cuál es la situación que Yeshua quiere traer aquí de nuevo a nivel personal? Dice en el verso 1 del capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues, ¿por qué? Porque justicia, característica de una persona justa o piadosa, era dar limosna, hacer ayuno y el orar. Por eso decía, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Recuerden que es en situaciones personales tú como individuo, porque cuando uno entraba a la sinagoga, había una cajita para echar ofrenda. Y lógico, si el templo está lleno de personas, te van a ver cuando haces eso. Pero una cosa es diferente cuando ayudas a una persona y lo haces de una forma anónima, que no quieres que el individuo lo sepa. Ya eso es diferente. Pero no digas, después que haces la limosna, llega a tu casa o llega a algún sitio y dice, oye, si tú supieras todo el dinero que yo le di a fulano de tal porque tenía necesidad.
para que la gente diga, ay, pero qué buena tú eres. Tú no tienes por qué hacer eso, porque qué buena tú eres. No, porque estás buscando alabanza para ti mismo de las demás personas. Y Yeshua te dice, si lo haces así, pues ya tienes tu recompensa, pero si haces las cosas que solamente tu Padre Celestial lo sabe, Él te va a recompensar en público. Y luego habla del orar. ¿Por qué? Porque decían que algunos se paraban en la sinagoga y oraban en las esquinas o en la sinagoga y oraban de tal forma que era para ser visto de los hombres. Verso 6, mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Por qué? Porque sí, recuerden que en la sinagoga por lo menos 3 veces al día se reunían para orar. Eso es oración pública. Y como están todos orando a la misma vez, nadie se destaca sobre el otro. Pero si estás solo y no es hora de oración en el templo y llegaste quizá 30 minutos antes de la oración y te pones a orar una supuesta oración personal a Elohim y lo hablas en alto y usas palabras bien bonitas y todo el que te está escuchando diga, vaya, a la que Nereida ora tan y tan lindo. Ya ahí tienes tu recompensa. Porque recuerden que había oraciones y la midá se ora de pie. Y están todos orando. No hay nadie tiene por qué destacarse. Pero cuando está hablando de individualmente, cuando individualmente tú vas a hacer algo, no lo hagas para que otros te vean y digan, wow, qué tremenda persona. No, esas cosas no es para, porque te dice, pues ya tienes tu recompensa. Ya tienes tu alabanza. Porque todo tiene que ver con el motivo del corazón. Si vas a dar para que otros vean qué mucho tú das, o si vas a orar para que otros oigan qué bien tú oras, pues ya tu intención no es para honrar al Padre, sino para honrarte tú mismo. ¿Okay? Recuerden que honor y vergüenza eran muy importantes en esta época. Otra cosa que decía cuando fueran a orar, que no usaran vanas repeticiones como hacen que los gentiles, no los judíos, los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Por qué? Vanas repeticiones son aquellas oraciones que son dirigidas a dioses falsos o a santos o a María. A esas personas o a esos individuos, a esos santos o a esos dioses no se le ora, es al Padre Celestial. Primero que nada, que dioses falsos no van a hacer nada por ti. María mucho menos, porque María no, en ningún sitio en la Biblia te dice que se reza o se ora a María, porque María no puede hacer un pito por ti. Es al Padre Celestial en el nombre de Yeshua. Es el único que puede escuchar y el único que puede responder. Entonces, vanas repeticiones es eso, que estás orando a santos o a dioses falsos que no te van a escuchar. Otra cosa que hacían los gentiles era que repetían una frase una y otra y otra y otra y otra vez para ver si ese dios o esa cosa, ese santo, lo que fuera, la escuchaba. A veces usaban formularios mágicos. Eso es lo que Yeshua dice que son vanas repeticiones, que eran lo que los gentiles hacían. Porque no es las oraciones que se hacían en el templo, no es las oraciones del Sidur, no es la midá, porque aunque son oraciones que uno repite, no son vanas, porque sí hay un Elohim que está recibiendo y escuchando esas oraciones. ¿Okay? Escuchen bien la diferencia. Un ejemplo, el rosario, el Ave María. No se le ora a María, primero que nada, que el nombre de ella no era María, era Miriam. Número 2, María o Miriam en ningún momento se le dio autoridad para escuchar oraciones y responder a esas oraciones. Eso es vana repetición. Y para empezar, el Ave María dice Madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios siempre ha sido, es eterno, no tiene principio ni fin. El que sí tiene madre como individuo es Yeshua. ¿Por qué? Porque nació de una mujer, de Miriam. Miriam es madre de Yeshua, pero no es madre de Dios. Aunque Yeshua y Dios son el mismo, pero son dos roles diferentes. Yeshua como Salvador es un rol y Dios como Padre es otro rol. Así que seamos sabios en entender lo que la palabra dice. No seamos necios.
Esos son vanas repeticiones. Entonces él le enseña lo que hoy día se llama el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, cuando Yeshua lo enseña, viene siendo como un prototipo o como un resumen de la amidad. Y también en aquel entonces los rabinos, los que tenían discípulos, por ejemplo como Yeshua tenía sus discípulos, cada rabino le enseñaba a sus discípulos una oración específica, particular, que eran de ellos. Y lo que hemos llamado el Padre Nuestro viene siendo esa oración que los discípulos conocieron y que era o para decirlo al final de la amidad o decirlo al final de cualquier otra oración de la litúrgica del templo, o que se podía hacer 2 o 3 veces al día, pero representa una oración que Yeshua como rabino, como maestro, le enseña a sus discípulos. Y si usted compara lo que él habla con el amidad, son muy parecidos. Recuerden que la amidad tiene 18 bendiciones y el Padre Nuestro viene siendo como un formulario parecido, pero más resumido. Y no voy a entrar en más detalle en el Padre Nuestro porque quisiera tomar un día para una clase con respecto a la oración, porque el Padre Nuestro nada más tiene mucha información de la cual podríamos estar hablando varias horas. Pero lo importante es que el nombre del Padre tiene que ser santificado. Se reconoce que Él está en los cielos, en el reino. Recuerden que cielo no necesariamente es bien lejos de nosotros. Cielo es otra forma de decirle Padre, su reino. De santificar su nombre. ¿Por qué? Porque Él es santo. De que venga su reino. Siempre hay que estar pendiente de que su reino venga. Pedir que su reino esté establecido completamente el 100% sobre la tierra. El que se haga su voluntad como en el cielo, también en la tierra. Eso es lo más importante, la voluntad del Padre. El que nos provea de cada día de nuestras necesidades básicas. Básicas. No es de lujo, sino de lo más básico para poder seguir cada día. Y también lo más importante de todo, el perdonar deudas o pecados, como también nosotros perdonamos. Y en ese sentido es el soltar, el dejar ir, el traer libertad a aquellos que nos han ofendido, que han cometido el pecado u ofensa o deudas en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el Padre tampoco nos va a perdonar. Y le pedimos que no nos meta en tentación, en el sentido de que recuerden que Dios no tienta a nadie, pero sí tenemos que pedirle que nos ayude a que no caigamos en tentación, a que no pequemos en contra de Él, que nos ayude a mantenernos firmes en pie delante de su presencia, para que nos libre del mal. Y luego lo último que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén, se cree que fue añadido luego. Entonces dice en el verso 14, no es que esté malo, porque si usted busca, sobre todo con Pablo tiene muchas referencias donde habla del poder y la gloria del Padre, que es por los siglos de los siglos. Es una forma de exaltar el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque se empieza con alabanza. Cuando uno ora, se comienza con alabanza al Padre, alabarlo, glorificarlo, honrarlo, ponerlo en alto, recordarle sus bellas promesas, todas esas cosas, y luego comienza uno a pedir, y luego de eso dar gracias por todo lo que tiene, y al final terminar de nuevo con alabanza, adoración a Él. Nuestras oraciones no debieran ser para simplemente pedir. Es más, si nos dedicáramos más a alabarlo y adorarlo, yo le aseguro a usted, como luego vamos a ver que Yeshua dice que pongamos primero el reino, su justicia, y luego esas cosas son añadidas. Si en vez de pedirle al Padre siempre que oramos a Él, sea para alabarlo y glorificarlo y darle honor y gloria, yo le aseguro a usted que lo demás va a ser añadido sin que uno lo pida. Verso 16, cuando ayunes, dice no seas austeros. Recuerden que el judío ayunaba y hay varios ayunos que son comunales, como el ayuno de Yom Kippur. Él no está diciendo que no ayunes. Él no está diciendo que cuando ayunes, está hablando, recuerde, en momentos uno individualmente, personalmente. Te está diciendo que no lo hagas para que otros vean, ay, que mucho Nereida ayuna. Si vas a ayunar, si vas a hacer un ayuno fuera de los ayunos comunales, pues mira, vístete, peínate, ponte tu maquillaje, que te veas bien, que nadie puede decir que estás en ayuno, solamente el Padre sabe
que estás ayunando. Verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, en otras palabras, en el reino, delante de la presencia del Señor, del Padre, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, está diciendo, no gastes tu vida en llenarte de cosas materiales y perder el tiempo en esas cosas que no tienes tiempo para las cosas del Señor. Dice, haz cosas que tú sabes que te va a estar acumulando recompensa de parte del Padre en su reino. Luego te dice en el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, o sea, malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ellos entendían aquel tiempo, recuerden que la ciencia no estaba tan avanzada como hoy día. Ellos entendían que la luz del ojo era un rayito de luz que salía del ojo hacia afuera. Entonces por eso ellos dicen que si la lámpara del cuerpo es el ojo y es bueno porque la luz que sale es buena, que todo lo que tú ves cuando miras, lo miras con bien. También es en referencia a personas que eran muy generosas, se les decía que tenían buen ojo. Aquel que era tacaño o que no quería dar o que no era generoso, pues entonces decía que tenían ojo maligno. Tiene que ver también con lo que sale de adentro hacia afuera. Y recuerden que todo esto tiene que ver con que uno tenga la sabiduría de cómo actuar y responder en ocasiones públicas y en ocasiones personales. Tener el discernimiento que solamente te puede dar la Torá. ¿Por qué? Porque en el verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. En otras palabras, está hablando de esclavos, de siervos que son como esclavos. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Recuerden que el término aborrecer y amar tiene que ver con pacto. O estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas o Mamón. Mamón era un dios, el dios griego de las riquezas, del dinero. ¿Por qué? Porque si te dedicas a cosas materialistas, te vas a ser esclavo de eso y no vas a tener tiempo para dedicarte a las cosas de Dios. Entonces, porque dice, no puedes ser esclavo de dos señores a la misma vez, porque no vas a poder hacer lo que los dos te exijan, o vas a favorecer a uno y vas a despreciar al otro. Entonces te dice, escoge, ¿a quién vas a apreciar? ¿A quién vas a ser realmente tu Señor? ¿A Dios o las cosas materiales o las cosas del mundo? Por eso dice en el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Necesidades básicas. Él te dice, ¿por qué? Porque nosotros, si Dios cuida de los pajaritos, cuida de las flores, que se vestían mejor que Salomón, ¿cuánto más nosotros que tenemos valor? Aquí Yeshua está usando un método que se hablaba de que se comenzaba con cosas menores y se llegaba a las cosas mayores. Cosa menor, un pajarito, mayor, un hombre. Una flor, mayor, la vestimenta de un individuo. Y él dice, y nos compara, si nosotros como padres aquí en la tierra sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, pan, comida, o sea, necesidades básicas, ¿cuánto más él, que es nuestro rey, que es nuestro Dios? Por eso dice el verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Recuerden que gentiles es aquellos individuos que no están en pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El gentil no está en pacto con Dios, con el Elohim de la tierra y del cielo, están en pacto con otros dioses u otras cosas. Pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En otras palabras, si Dios
es tu Dios, es tu rey, está en pacto con Él. Él sabe que como rey Él tiene que suplir tus necesidades básicas. No te afanes, porque tú no puedes ni añadir, ni quitar, ni... Él es el que te da. Sea agradecido y confía en Él solamente de que Él va a suplir todas tus necesidades. Pero si lo que estás pidiendo son cosas extra, cosas de lujo, cosas de... Quiero el carro, un Lamborghini del año equipado hasta... Eso no es una necesidad, eso es un antojo. Y con todo y eso, a veces Él nos place aún en nuestros antojos. Pero Él te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más fundamental. ¿Por qué? Porque Él como tu Dios y está en pacto con Él, Él te suple todas estas cosas. Siempre y cuando tú estés en obediencia a Él, en agradecimiento, siendo recíproco a su gracia para contigo. Aún ese término de gracia es algo que las instituciones religiosas han malinterpretado. Conforme a la cultura, cuando alguien te daba algo por gracia, te daba gracia en algo, era necesario que uno ofreciera reciprocidad, en el sentido de que si Dios te está haciendo, es tu benefactor y Dios te está bendiciendo, tú vas a reciprocar su gracia, su favor y su bendición diciendo cuán bueno es mi Dios, cuán grande, cuán fabuloso, cuán maravilloso, que me suple todo, que está presente, que me guarda, que me cuida, que me sana, que me perdona. Es el único Dios que merece servicio, que merece adoración. O sea, el promulgar el honor de nuestro Dios, el servir y vivir para Él, eso es una forma de ser recíproco a su gracia. No es gracia para simplemente sentarse uno y decir, pues está, ya no tengo que hacer más nada, porque voy directita para el cielo, porque por gracia soy salva. No, eso no es lo que se enseña la palabra. Y eso se entiende cuando se entiende la cultura de este tiempo. Si hemos recibido gracia para que seamos recíprocos a nuestro benefactor, al que nos da todo, al que nos da vida, al que nos levanta, al que nos acuesta, al que suple alimento, al que suple vestimenta, al que suple trabajo, al que suple vida, al que suple sanidad, el que suple nuestra familia, nuestros amigos, el que suple todas las cosas. Yo estoy agradecida. Tú tienes que mostrar agradecimiento. Tú tienes que mostrar que tu Dios es el Dios más grande, mejor de todo el universo, que es Rey, que es Señor y que merece alabanza, gloria, favor, poder y sabiduría, entendimiento por los siglos de los siglos. Estar en agradecimiento, enseñar, hablarle a todo el mundo de tu Dios, de tu Salvador, de tu Redentor. Eso es ser recíproco a la gracia y a la beneficencia de nuestro Rey. No es sentarse y pensar que ya no hay que hacer más nada. Eso no es así, mi gente, eso no es así. A ver, lo más probable es que voy a empezar el capítulo 7. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos para ver si podemos terminar hoy, con el favor de Dios, el capítulo 7 de la Torá en la montaña. Y en el verso 7 dice así, el capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué es eso de juzgar? Recuerden que cuando habían jueces, los jueces habían sido levantados por Dios para traer liberación al pueblo porque estaban siendo oprimidos. ¿Por qué estaban siendo oprimidos? Porque se metieron en idolatría y rompieron el pacto y estaban haciendo lo que les daba la gana. Y llegaba un momento en que Dios castigaba al pueblo judío, a Israel, por medio de naciones que lo oprimían. Pero cuando ya esa nación se pasaba de la raya y la opresión era tanta que ellos clamaban a Dios, y Dios en su misericordia, en su gracia y su favor, le levantaba jueces para que los libraran de sus opresores. Por lo tanto, cuando te dice no juzguéis para que no seáis juzgados, está hablando si tu juicio está causando opresión al que está juzgando, asegúrate que Dios va a levantar a alguien para que resuelva ese juicio. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y usualmente cuando una persona juzga a otra,
a lo que está juzgando en esa persona es lo que realmente está en el individuo que está juzgando. El que critica a otro, usualmente esa crítica es porque está en él mismo o en ella misma y no lo ve, pero está lo que se llama en psicología proyectando. Ay, esa persona me cae tan mal por esto, aquello y lo otro. Y quizás a quien tú le estás diciendo eso te está pensando, pero es que tú eres igual. Pero es que tú eres igual. No te lo dicen en la cara, pero lo están pensando. Verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque usualmente la crítica o el juicio a otro es porque está en nosotros y hasta más grande, peor. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Recuerden que es proyección. Y luego dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí te está diciendo, no juzgues, pero este juicio es juicio de opresión. Cada vez que ve a alguien, una persona en particular dice, ay, mija, pero tú estás terrible, tú no te callas la boca, o tú te viste tan mal, o qué bochinchosa tú eres. Y uno es peor que lo que está diciendo ese individuo. Ahí uno está juzgando injustamente, está causando opresión al otro individuo. Hoy día sería un término bullying, siendo un bully, oprimiendo. Entonces no lo hagas porque van a venir y te van a hacer lo mismo. Y cuando te dice, saca primero tu viga que está en tu ojo, porque lo que estás hablando está proyectando lo que está en ti. Y cuando dice que no le dé lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, aquí tienes que juzgar para saber quién es perro y quién es cerdo. Por lo tanto, de nuevo, discernimiento. Tienes que tener un discernimiento para saber lo que hace y cómo lo hace. Te está diciendo, no juzgues para oprimir. Pero también tienen que juzgar a los individuos para saber si son perros o si son cerdos. Porque recuerden que aquel entonces, en esta época, un perro no es como hoy día, que hoy día el perro es, dicen que el mejor amigo del ser humano. Y hoy día tratamos a nuestros perros como si fueran parte de la familia. Pero en aquel entonces, en la cultura, un perro era una forma derogativa de decirle a alguien, una persona que era despreciable. El perro en aquel entonces se consideraba un animal no limpio, porque estaban en la calle, comían de todo y lo veían como algo despreciable, como algo de poca cosa. O sea, no era cuidado o sea, que no era de algo de alta estima como lo es hoy día en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Por lo tanto, le dice, no le dé lo santo a los perros, lo santo. ¿Qué es lo santo? Aquellas cosas que Dios ha declarado santa, kedusha, que tienen que ver con el kedusha. Un ejemplo, carne que se ofrecía en el altar y sobraba, o lo que fuera, o se dañaba, aunque la palabra dice que tenían que quemarlas todas, no es algo que tú puedes tirar y dárselo a los perros, porque es santo. No puede dar lo que es santo, lo que Dios ha llamado kedusha, a un perro, o sea, a una persona que no es limpia, que no va a entender, que no va a recibir. Y cuando dice, no echen vuestras perlas delante de los cerdos, recuerden que la perla es otro sinónimo para Torah. Es una forma de decirle a la Torah es una perla. Dice, no le des la Torah o las perlas a los cerdos. De nuevo, los cerdos son animales no limpios. Un individuo que no quiera recibir, que se mofe de ti o que se mofe de la palabra de Dios, no es digno de recibir la palabra de Dios. Y uno tiene que tener discernimiento para saber a quién uno se dirige para enseñarle o para hablarle. Si en su espíritu es un cerdo, en el sentido de que no quiere recibir, pues ese individuo no se le puede dar la Torah, no se puede dar lo que uno tiene que hacer es orar por ese individuo para que cambie su corazón y reciba la palabra de Dios. Porque si no, muchas personas, uno le habla del Señor y se ponen rebeldes y te quieren hasta matar y te dicen, no, pero que tú esto, aquello y lo otro, y ya. Así que vamos a detenernos aquí un momentito y regresamos para terminar el capítulo 7 de Mateo.